Hola clase, vamos a continuar con el tercer vídeo. Entramos en lo que son los movimientos migratorios. Es parte de ese cálculo de crecimiento real que tiene una población, que ya vimos. Era la suma del crecimiento vegetativo y el saldo migratorio. ¿Vale? O sea, la inmigración menos la emigración. Los que entran menos los que se van, conjuntamente con los que nacen menos los que mueren, ¿de acuerdo? Y el dato bruto final nos da lo que es el crecimiento real de una población, por lo tanto, en personas, ¿de acuerdo? Los números son personas, ¿vale? Emigrar es irse de un punto A hacia afuera e inmigrar es venir al punto A, en este sentido, desde el punto de vista del que habla, ¿de acuerdo? El saldo migratorio, por lo tanto, siempre empieza con la inmigración, los que entran, menos la emigración, los que salen, pudiendo dar un resultado negativo. Si da positivo, obviamente la población crece, llegan más de los que se van, y si el dato es negativo, es que mengua o decrece, ya que obviamente se va más gente de la que entra. ¿Vale? Aclarado este punto, que no es especialmente complicado, pasamos a lo que son los diferentes tipos de migraciones que vamos a ver. Vamos a ver las migraciones interiores, tradicionales y actuales, las migraciones exteriores o hacia el exterior, tradicionales y actuales, el papel de la inmigración actualmente en España, y después ya daremos el paso a otro tipo de conceptos, ¿vale? Podemos ver aquí los conceptos más concretos: por qué se migra. Las hay forzadas y voluntarias, forzadas como una guerra, voluntarias por búsqueda de empleo o simplemente cambio de residencia, las hay temporales y definitivas, no hace falta explicar mucho más, y las hay interiores cuando se producen dentro del país, como por ejemplo la migración de andaluces o extremeños al País Vasco, a Cataluña o a Madrid, y las hay obviamente externas o internacionales, como por ejemplo la migración a la América hispana desde el siglo XV, ¿de acuerdo? Y desde el siglo XV y bueno, el XVI, mejor dicho. Y con esto, que ya está aclarado este concepto, vamos a ver los movimientos que se dan en España. Aquí viene organizado, por un lado, los movimientos en España, tanto los interiores como los exteriores, ¿de acuerdo? Los vamos a ver. Después vemos el impacto y después, obviamente, en el extranjero, ¿vale? La inmigración interior, los movimientos pendulares, y después ya pasamos a dentro de lo que es la estructura de la población española, obviamente, las poblaciones por edad y sexo, ¿de acuerdo? Y podremos comentar un poco las pirámides de población que hay, ¿de acuerdo? Pasaremos después al mercado de trabajo. Entonces empezamos aquí con las claves de los movimientos espaciales, ¿de acuerdo? Seguiremos aquí y no haremos alguna referencia obviamente a estos cuadros. Bueno, digamos que lo que es el auge industrial y que va a nacer en el siglo XIX, van a empezar a hacer movimientos internos bastante interesantes. Estamos hablando exclusivamente de las de dentro del país, ¿de acuerdo? Con la guerra civil, obviamente, todo este movimiento de gente del entorno rural que ha comenzado más lentamente que el resto de Europa, pero que ha comenzado, obviamente, a mejorar sus condiciones de vida, a migrar hacia la ciudad buscando todavía un mejoramiento mayor, o incluso buscando empleo. Eso va a tener un parón en los años de la guerra civil, pero a finales de los 50 vuelve a lanzarse bastante potentemente, y sobre todo en los 60 y los 70, ¿de acuerdo? Posteriormente va a haber, a partir de los años, a partir del 73, con la crisis económica, se va a frenar todo esto, pero vuelve a resurgir
a partir de los 80, los 90 y actuales, pero ya obviamente son movimientos que tienen otro corte, son diferentes, ¿de acuerdo? Pues tenemos que obviamente a principios o casi hasta finales del siglo XX son motivos económicos y políticos, ¿de acuerdo? Los razonamientos de la salida de esta gente, políticos bien sea por la expulsión de los judíos si nos vamos al siglo XV y si nos vamos más tardíos obviamente pues el salir de una dictadura para entrar obviamente en otras zonas donde estaba implantada una democracia. Por ejemplo, pues yo qué sé, salir de España, la España franquista, hacia Francia. Eso pueden ser los motivos, aunque estamos hablando de los exteriores, porque interiormente obviamente era fundamentalmente la búsqueda de empleo. En principio, zonas emisarias como Andalucía, Extremadura, Galicia, el interior, en general dos Castillas, y también Asturias, hacia Madrid, Cataluña y País Vasco, que son las grandes zonas que ofrecen empleo en el sector secundario y terciario. ¿De acuerdo? La llegada de inmigrantes va a provocar que estas grandes áreas se va a crear el Gran Madrid, el área metropolitana de Barcelona ya había crecido desde el 19 con la industrialización, pero van a surgir otros núcleos como puede ser Zaragoza, Valencia o Sevilla. Va a producir obviamente que estos flujos de gente planteen nuevos problemas como es la urbanización, la dotación de servicios, que van a ir produciéndose pero mucho más lentamente que la llegada de toda esta población. ¿De acuerdo? Y además se va a producir con el baby boom de los años 60 un rejuvenecimiento de la población. En este caso, la salida del campo hacia la ciudad, la salida de los entornos rurales va a significar un mejoramiento de los espacios rurales, ya que la presión demográfica va a disminuir y obviamente pues, los servicios con los que van a contar estas áreas rurales van a ser suficientes. Sin embargo, con el paso del tiempo y la continuada pérdida de población joven va a producir el efecto contrario. ¿De acuerdo? Consecuencia de todas estas migraciones tradicionales, el éxodo rural o la inmigración en búsqueda de empleo fundamentalmente, pues bueno, vaciamiento del interior, que ahora ha llegado a unos puntos obviamente graves, el envejecimiento, ¿de acuerdo?, de las zonas emisoras, mientras que se rejuvenece la población urbana, ¿de acuerdo? Dificultades de asimilación, pérdida de espacios medioambientales, desaparecen las zonas ajardinadas de la ciudad para construir bloques, ¿de acuerdo? Y en el campo obviamente se va a producir el efecto también, por decirlo de alguna forma, con el abandono de ciertas costumbres y de ciertos empleos tradicionales, como podía ser el mantenimiento de cierto ganado, que mantenía el sotobosque a raya y controlaba el crecimiento excesivo de algunas especies. Ahora, con la desaparición de toda esa población y de esos usos y tradiciones, el sotobosque crece demasiado, se seca demasiado y además tiende a ser el origen de los focos de incendios. ¿De acuerdo? Es una manera de recalcar que obviamente el papel del hombre sigue siendo importante para la conservación de estos espacios medioambientales. Además, va a haber cambios en la estructura demográfica, ¿de acuerdo? Ya que en general se van más mujeres que hombres al principio en busca de un mejor empleo, una mejor posición, incluso estudiar en la ciudad y finalmente establecerse. No sin retornar periódicamente, obviamente, al pueblo, pero afincarse definitivamente en la ciudad, con lo cual el entorno rural se masculiniza, ¿de acuerdo? Y baja la natalidad brutalmente, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la consecuencia? Un suelo urbano encarecido, ¿de acuerdo? Problemas de vivienda, de servicios sociales, colegios, centros de salud,
¿vale? Y problemas como tráfico y transporte, porque obviamente no se contaba con un aumento de población tan exagerado. Entre diversas comunidades autónomas hay obviamente diferencias, no va a ser lo mismo obviamente en Madrid, Vizcaya o Barcelona, por un lado, que Cáceres o Burgos eh, o yo qué sé, o Guadalajara. Obviamente sí emigra la población del campo a la ciudad, pero la presión que se puede encontrar uno en el interior dista mucho de parecerse a la que van a sufrir estos grandes núcleos de población que van a generar grandes conurbaciones. ¿De acuerdo? Una conurbación es la unión de varias áreas metropolitanas o varias ciudades donde se llegan a superponer los límites y no se ve uno nunca en qué ciudad está porque todo está urbanizado. Quizá el mayor ejemplo aquí es Barcelona, que fue la primera gran conurbación, ¿vale? que vamos a tener. Eh, digamos que esto es el primer acercamiento. Actualmente, pues bueno, desde finales de los 70, principios de los 80, obviamente la migración ha crecido, ¿de acuerdo? Pero las distancias han disminuido. Hoy en día hay movimientos pendulares, ¿vale? Se dan dentro de la misma provincia, dentro de un entorno, incluso un área metropolitana, quizá porque la gente ha buscado, se ha situado en las zonas periurbanas o en las ciudades satélite, donde obviamente viven parte del día, mientras que las horas del trabajo van a la ciudad, al centro, ¿vale? por definirlo de alguna manera. Generalmente es eso, motivos laborales y residenciales o bien de retorno, ¿de acuerdo? Y bueno, y en muchos casos la jubilación de las personas hace que regresen a sus lugares de origen, produciéndose también el efecto de retorno, ¿de acuerdo? Asimismo, la entrada de inmigrantes extranjeros ha facilitado la recuperación de esa población que ahora tiende a irse a las zonas rurales. ¿Cómo podemos caracterizarlo todo esto? Pues que obviamente son corrientes migratorias pluridireccionales de entrada y salida hoy. ¿De acuerdo? Desde pequeñas ciudades a zonas rurales, por motivos laborales, residenciales, que se dan a zonas interurbanas, hay migraciones de retorno, cuando hay crisis y el sector donde uno trabaja no ofrece lo que estaba ofreciendo, pues en muchos casos se vuelve a retornar a los lugares de salida. ¿De acuerdo? Movimientos pendulares por trabajo-estudio entre la periferia y el centro y también movimientos de ocio, obviamente buscando zonas recreativas. ¿De acuerdo? Bueno, todo esto lo que implica obviamente es inversión en infraestructuras de todo tipo, generalmente de transporte, que son las que tienden a comunicar las zonas, y aumentando obviamente los ingresos de ciertas zonas. Entonces hay zonas que crecen por estar cerca de estos grandes núcleos. Leemos, por ejemplo, Toledo o Guadalajara, en el caso de Madrid, e incluso Segovia, que se convierten en ciudades satélites en donde se va a implantar también industria y va a absorber a un buen número de población, desahogando Madrid, y en otros casos, pues bueno, sufren, por ejemplo, como Soria, donde buena parte de la población se va a Zaragoza, que es la gran ciudad que tienen más cerca. ¿Vale? También hay, obviamente, flujos de retorno, ¿de acuerdo? Que se dan en la cornisa cantábrica o en el Mediterráneo, por ejemplo, con la crisis del 2008. También hay flujos interprovinciales, ¿vale? Sobre todo entre el interior y la costa, ¿vale? Crecen los municipios cercanos a las grandes urbes porque son los que van a introducir gran parte de esa población, ¿de acuerdo? Sobre todo porque el suelo es más barato y por lo tanto
se ofrecen mejores posibilidades de vivienda. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? Los grandes desequilibrios que se van a dar por migraciones laborales, sobre envejecimiento de otras zonas, ¿de acuerdo? Sobre envejecimiento de las zonas receptoras de población jubilada, las migraciones de retorno, que ya tienen de por sí población jubilada, masificación de accesos por el tráfico excesivo en las áreas donde se da este movimiento pendular del tráfico, ¿vale? Todos estos problemas que se van mitigando a medida que se pueden realizar actuaciones directas. Bien, por otro lado, tenemos las migraciones exteriores. Las migraciones exteriores las hay tradicionales, ¿de acuerdo? Somos un país de emigrantes, cosa que parece ser que a alguien se le ha ido olvidando, ¿de acuerdo? Y bueno, sobre todo obviamente, desde el siglo, desde el siglo XV, ¿de acuerdo? De finales del siglo XV en adelante, esas migraciones han existido siempre, sobre todo hacia Hispanoamérica, ¿de acuerdo? Y poco a poco se han ido, obviamente, mezclando con otras más cercanas hacia Europa, ¿de acuerdo? Por motivos laborales e ideológicos. Y hoy en día, obviamente, pues bueno, hay otro tipo de migración que también marca por motivos laborales, pero también por un intento de encontrar otros lugares de residencia, pero sobre todo laborales, ¿de acuerdo? Hoy en día somos un país receptor de inmigrantes, ¿vale? Y nos acercamos o nos parecemos cada vez más al modelo general europeo, ¿vale? En principio, los emigrantes iban en el 19 al norte de África y América del Sur, como hemos comentado. Se va a llegar hasta el siglo XX, sobre todo en América del Sur, Argentina y Venezuela, ¿de acuerdo? También a México, ¿eh? Era otro de los grandes núcleos. Hoy en el siglo XX es Europa la que absorbe la mayor parte de la migración, aunque el 45% de los españoles censados en el extranjero están repartidos entre Argentina, Francia y Venezuela, al día de hoy. Pero bueno, lo cual indica que todavía el peso de Hispanoamérica es fundamental. ¿De acuerdo? Entre los años 60 y 70, que también es el baby boom, con el crecimiento de la población, buena parte de esa población rural sale del campo y después no encuentra el suficiente empleo en la ciudad o unas condiciones que no eran las más aceptables y busca la opción de salir al extranjero. Salieron 2 millones de españoles, ¿de acuerdo? Por un lado, permitió la reconstrucción económica del país, ya que los empleos que quedaban aquí se pudieron dar a la gente y los que se marcharon, obviamente, consiguieron que entraran una serie de divisas que facilitó la recuperación económica, ¿de acuerdo? Y por otro lado, obviamente, pues bueno, va a bajar también las tasas brutas de natalidad en ese momento, obviamente la gente se va. Sin embargo, pues hay bastante recuperación en ese sentido. ¿De acuerdo? En los años 60 nace el baby boom, que se va a desarrollar digamos, hasta mediados de los años 70, hasta el 75, los años 60 hasta el 75 son 15 años de un gran crecimiento demográfico, ¿de acuerdo? De todas estas situaciones que va a generar un superávit de mano de obra que padecemos hoy en día, por eso obviamente el paro el cual padecemos, obviamente, es gracias a ese baby boom de los años 60 que lo que va a facilitar es que la generación que hoy tiene 50 años sea pues, de entre 40 y 50 años la más abundante y por lo tanto la que plantea más problemas a la hora de situar en un empleo. ¿De acuerdo? Esto va a generar una corriente migratoria, sobre todo del sur de Europa hacia el norte de Europa.
¿de acuerdo? España va a participar y sobre todo obviamente las zonas más deprimidas como son, por ejemplo, Andalucía y Galicia, el interior, ¿de acuerdo? Y después las zonas rurales sobre todo, ¿de acuerdo? Son los que van a salir, sobre todo agricultores, ¿de acuerdo? Con la intención de ahorrar el dinero posible para convertirse aquí en pequeños empresarios autónomos, ¿de acuerdo? La huida a búsqueda de trabajo a Alemania, Suiza y Francia. También Bélgica, pero bueno, sobre todo estos países, ¿vale? Consecuencias de todo eso, alivio del paro en España, la obtención de recursos, obviamente, que se seguían divisas, una moneda fuerte con la que se podían intercambiar productos, renovación de la mentalidad que se iba obviamente poquito a poco modernizando y desde el punto de vista negativo obviamente estructuras familiares rotas, mucha gente desarraigada, ¿de acuerdo? Parte del rejuvenecimiento del país se pierde porque son 2 millones de personas en edad de procrear la que se va, ¿de acuerdo? Con lo cual se va a envejecer nuestro país y a partir del 73 y sobre todo con la muerte de Franco en el 75, con la gran crisis económica por la crisis del petróleo, la crisis internacional del petróleo, eh, la llegada sobre todo de estos países mediterráneos de inmigrantes del norte de África, marroquíes, argelinos, turcos también, va a hacer que la mano de obra, que era la más barata, la española o la italiana, ya no lo sea, es esta gente, con lo cual la demanda de trabajadores españoles o italianos va a descender y toda esta población va a retornar a España, ¿vale? Y en los 80, a partir del año 85, va a cambiar todo esto, ya que de ser un país emisor de migrantes vamos a ser un país receptor de migrantes. ¿Qué consecuencias al ser receptor de inmigrantes? Obviamente cambia la filosofía, ¿de acuerdo? Consecuencia de las migraciones exteriores tradicionales, pues bueno, reducen la población española y su distribución, ¿vale? Porque van a salir del mismo sitio, que son obviamente los sitios más críticos, y las consecuencias económicas fueron positivas, ya que se reduce el crecimiento natural de la población, que era muy fuerte, se disminuye el paro, entran divisas, ¿de acuerdo? Pero ¿dónde se va a invertir todo ese dinero? Bueno, pues si los trabajadores eran andaluces, extremeños, gallegos, aragoneses o castellanos, el dinero que mandan, las divisas que mandan, los marcos, las libras, los francos, que van a enviar hacia España se van a reinvertir desde los bancos, porque obviamente ese dinero se mandaba y se ingresaba en bancos, se van a reinvertir en las principales zonas económicas españolas, esto es en el País Vasco y Cataluña y Madrid, dejando a las zonas de emisión de emigrantes vacías de esa inversión que hubiera posibilitado su vuelta, ¿de acuerdo? Y no, obviamente, crear más desarraigo, ¿de acuerdo? O discriminación en los lugares de acogida, ¿de acuerdo? Incluso muchos volvieron sin haber mejorado ni siquiera sustancialmente su posición. Hoy en día, pues bueno, hoy en día se ha reducido, los motivos son laborales y también de estudios, y en los momentos de crisis es cuando más se acentúa el crecimiento de todo esto, ¿de acuerdo? Hasta el 2008 fueron realmente escasas comparado con los años anteriores. Digamos que con la reconversión industrial de España, de acuerdo, van a repuntar. A pesar del boom económico va a crecer, porque obviamente hay gente que está buscando cosas más interesantes, mejoras formativas, universidades que abren sus puertas y que pueden interesar en un momento dado. Y con la crisis hay otra huida de trabajadores jóvenes muy bien formados y cualificados que se van a ir pues, al Reino Unido, a Alemania o a Francia, entre otros, ¿de acuerdo? Y buscando mejoras en general, ¿de acuerdo? Hacia Iberoamérica se debe fundamentalmente a flujos de retorno de la población que vino y que con la crisis
van a volver a ir a sus lugares de origen, ¿de acuerdo? En general se reduce la demanda de trabajo, el pago de prestaciones de empleo, pero se va a la población joven, la emprendedora, la que tiene además muy buena formación, que es de la más avanzada y sin embargo obviamente es la que se va, lo cual obviamente nos deja un problema para el futuro. En cuanto a la inmigración extranjera, porque si no, no sería inmigración. ¿De acuerdo? Podemos ver, obviamente, que en 20 años, desde los años 90, ¿de acuerdo? Aproximadamente, hemos pasado de medio millón de extranjeros a casi 6. ¿Vale? Después hemos bajado a unos 4,5. La primera va a crecer enormemente, se necesitaba muchísima mano de obra, la economía española estaba muy expansiva, la construcción estaba lanzadísima y la necesidad de cubrir esos puestos de trabajo, en principio, puestos de trabajo de baja cualificación, va a facilitar la regularización de todas esas personas y va a ser, pues bueno, la puerta de entrada ya no solo de iberoamericanos, sino también de norteafricanos, ¿de acuerdo? Y también se va a atraer, obviamente, a gente del norte de Europa, ¿de acuerdo? A partir del 2008, con la crisis económica, se frena todo esto, retorna la inmigración a su lugar de origen, ¿vale? Ya que es el primero de los que se quedan en riesgo de desempleo, ¿de acuerdo? En cuanto están en el borde y en cuanto hay controles laborales, obviamente esta gente se queda fuera, ¿de acuerdo? ¿Cómo podemos caracterizar a esta población inmigrante? Pues bueno, los hay. Los nacionalizados españoles que han conseguido la nacionalidad española y obviamente, pues bueno, se establecen o se quedan ya definitivamente aquí. Los que tienen permiso de residencia, ¿de acuerdo? Y obviamente los que no tienen documentación. Los que tienen permiso de residencia, ¿de acuerdo? Son los que a la larga pues, se van a querer establecer o tienen pensado establecerse definitivamente. Origen de todos ellos, pues bueno, los hay de Marruecos y Rumanía y después Reino Unido, Italia, China y Ecuador. Muchos de ellos lo hacen por nueva residencia, como por ejemplo Reino Unido, los demás obviamente por motivos o Italia, y los demás generalmente por motivos laborales, ¿vale? Aquí ya os lo explico, los procedentes de la Unión Europea suelen ser jubilados de Reino Unido y Alemania que buscan un clima benigno, ¿vale? Y se van, obviamente, a las zonas mediterráneas o las zonas canarias, ¿de acuerdo? Mejoras, ¿de acuerdo? Los demás por mejoras de trabajo, ¿de acuerdo? Y fundamentalmente los extracomunitarios por motivos económicos, ¿de acuerdo? Africanos, asiáticos e iberoamericanos. Suelen realizar trabajos de baja cualificación, pero no todos, obviamente, porque los hay que llegan obviamente con titulaciones superiores y que, pues bueno, al poco tiempo ya están incluidos obviamente dentro de su segmento laboral. El destino generalmente las grandes ciudades, ¿de acuerdo? Y lo que es lo que es la costa mediterránea, aunque obviamente ya se van dirigiendo hacia el interior y al norte, ¿de acuerdo? Consecuencias de la inmigración. Demográficamente crece la población, ¿vale? Crecimiento de la población. Económicas, esta es la demográfica, ¿de acuerdo? La económica, hay un aumento de la población activa, ¿de acuerdo? Hay entrada de dinero en el Producto Interior Bruto, o sea que el Producto Interior Bruto crece, ¿de acuerdo? Que al crecer obviamente permite tener servicios sociales. Se incorpora la mujer al trabajo, ¿vale? Hoy, entre los 35 y los 64 años, ¿bueno? Hay pérdida de competitividad, ¿vale? La mano de obra más barata. Escasa movilidad de los trabajos españoles es una de las grandes características, ¿vale? Y aumento del déficit exterior. ¿De acuerdo? Esos euros de fuera ya no entran con la alegría que entraban
con la que salían, no entran con la alegría con la que salen. Consecuencias sociales: xenofobia, racismo, duras condiciones laborales y dificultades de integración, que todo esto también trae aspectos negativos. ¿De acuerdo? La política inmigratoria española busca el beneficio de esta inmigración para todas las partes. En principio, obviamente, los efectos son positivos. ¿De acuerdo? El marco que regula todo esto es el europeo, además del español. ¿Vale? Hay política de asilo e inmigración europea común. Por lo tanto, la responsabilidad de todo esto le atañe a los Estados miembros, ¿de acuerdo? Y las medidas principales, ¿vale?, es luchar contra la inmigración clandestina, que es un problema, ¿de acuerdo? Aunque hay una colaboración con los países emisores, ¿de acuerdo?, para intentar regular todos estos flujos migratorios y para que llegue a las personas realmente necesarias y se puedan integrar, se evite el colapso de algunas zonas, las deficiencias de infraestructuras y se eviten además pues, que esto produzca actitudes racistas o xenófobas. ¿De acuerdo? Y con esto terminamos este punto y pasamos al crecimiento real de la población y el resto de puntos en una explicación siguiente.